Y ayer el gobierno anuncia las medidas, hoy es feriado, mañana es feriado, por eso no hablamos del dólar, pero si hablamos del riesgo país que está en 850 puntos básicos, quiere decir que el mercado internacional no tomó a bien estas medidas. Estamos junto a Aldo Abraham, economista. Aldo, bienvenido, gracias por estar. Gracias. Un gusto para mí estar acompañándolos. Ahora, Aldo, digamos, la respuesta del mercado internacional es esta, 850 puntos básicos. La respuesta es la esperable para gente que está medianamente informada en el mundo y que sabe que más allá de la que se ha instalado a lo largo de décadas en la Argentina, toda una mitología económica que lleva a que la gente crea quizás que este tipo de medidas que se han tomado tienen algún impacto positivo. Incluso me hace mucha gracia porque nunca las tuvieron, y nunca las tuvieron incluso cuando se hizo uso y abuso en gobiernos anteriores de este tipo de medidas, ¿no? Y los mismos que hicieron uso y abuso de este tipo de medidas con el mismo resultado, ninguno en el pasado, son de los que más se quejan de estas medidas en la política y en la economía de la Argentina, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Y por qué no sirven este tipo de medidas más que como paliativos para algunos sectores? Porque cuando un gobierno como este, que no tiene recursos, ¿sí? Nadie le da más financiamiento, decide que va a favorecer determinados sectores que por ahí la están pasando mal y por eso hay que darles una ayuda, tiene que sacar esos recursos de algún otro lado. O sea, hay alguna otra gente en la cual se iba a gastar estos recursos que van a gastar menos porque ahora vamos a gastar en otra gente que consideramos que la necesita más y que va a ser la que va a gastar más. Pero en términos conjuntos la demanda no ha cambiado. Del otro lado la producción no va a aumentar. Lo que va a pasar es que los señores que producían para los que hoy no reciben la plata del Estado van a producir menos, y los señores que producen para esta otra gente a la que se le ha dado ahora la plata van a producir más. O sea, solamente hubo cambios de composición de demanda, cambio de composición de la oferta, de la producción, pero no una reactivación de la economía. Tengo una pregunta, ¿no? De la más absoluta ignorancia. Cuando vos destinás recursos para los que menos tienen y das créditos a los jubilados, una tasa del 50%, hablamos de tasa subsidiada con estas tasas actuales, sí. ¿No? Ningún empresario va a pérdida. Y esto es un acuerdo, dame la mano, nos ponemos de acuerdo. Donde un empresario empieza a perder mucha plata con este régimen de precios cuidados porque le aumentan los impuestos o por lo que pase, el empresario se desentiende de precios cuidados. Uno pierde plata en tu empresa. Eso es lo lógico, eso pasa acá, pasa en todo el mundo, no es que... lo que pasa es que acá hacemos uso y abuso de estas medidas y cada vez funcionan menos, pero acá justamente es lo que yo te decía. Acá dejamos de gastar en cierta gente desde el Estado para gastar en otra gente. Podemos considerar que esta gente es más vulnerable y por eso merece gastarse en ellos, y bueno, bienvenido sea este paliativo, pero desde un punto de vista macroeconómico, pensar que esto va a reactivar la economía o va a hacer que crezca más es un absurdo. Eso no va a pasar. Lo único que estás haciendo es sí morigerar el impacto de lo que está pasando en cierta gente que uno considera que es vulnerable, y me parece, desde ese punto de vista uno podría hacer... Pero hay otros planes mucho mejores decir también. Que está muy bueno. ¿Cómo? Pero podés trabajar en planes mucho mejores, superadores. Hoy la verdad es que el gobierno, más que ponerle a nuestro paciente, que es la economía, paños fríos, darle algunos placebos que en definitiva lo hagan sentirse mejor, tiene pocos instrumentos para generar una etapa de crecimiento continuo. Solo la recuperación que estamos viendo, que tiene mucho que ver con el campo, fundamentalmente, porque queramos o no, y gracias a Dios, porque prefiero vivir en democracia que en otro tipo de regímenes. Totalmente. Tenemos una elección presidencial pronto que está generando muchísima incertidumbre en argentinos y extranjeros, y que hace que en la medida que más nos acercamos a las elecciones, más de nuestros ahorros argentinos y extranjeros sacamos de la economía, y eso obviamente lo que hace es ir contrayendo el financiamiento que tenemos para consumir y para invertir, y lo que vemos en principio por ahora es que eso morigera el impacto de la buena cosecha que hemos tenido, el impacto económico, ¿no? En crecimiento. Tercer trimestre ya en plena incertidumbre preelectoral, veremos que
entra a desacelerar este proceso de recuperación, y yo creo que hacia finales de año, si la incertidumbre sigue siendo muy elevada, lamentablemente vamos a tener más bien una caída del nivel de actividad. Pero esto, queramos o no, se va a dar porque realmente hay muchísima incertidumbre al respecto del futuro de la Argentina en estos momentos. Y los argentinos ya hemos visto esta película un montón de veces y hay ciertas cosas que ya no queremos repetir más, ni vamos a poner... Y es lógico, es lógico que la gente proteja sus ahorros, lo que tiene, porque le costó mucho juntarlo, te ¿no? interrumpo en esto, mira, a ver. El gobierno le fracasan dos grandes, los dos grandes logros que creía que podía lograr, con eso podía lograr superar la crisis económica. Uno es Vaca Muerta, donde se retiran empresas que tenían enormes subsidios, y el segundo, le falla el año pasado la cosecha, cosa que lo complica el gobierno, y con la cosecha este año tampoco va a salir adelante, porque no te alcanza para pagar los vencimientos. No, la cosecha, a ver, yo no creo que tengamos en lo inmediato, si no tenemos una crisis cambiaria, que eso no se puede descartar. Quizás el mayor temor lo deberíamos tener ahí, tengamos algún riesgo de no poder pagar la deuda de la Argentina durante este año. Ese riesgo, si es que llegamos al año que viene sin una crisis, lo vamos a correr recién el año que viene, ¿no? Los recursos para este año están. Ahora, claramente dejan de estar en la medida que vos tenés, por ejemplo, una corrida cambiaria mal manejada, como la del año pasado, que se transforma en crisis cambiaria y ya no hay nada. O sea, lo que hay es una crisis, en una crisis podés esperar cualquier cosa y a partir de ahí obviamente hay un default, pero no porque vos fuiste al default, fuiste una crisis, sino porque fuiste una crisis, fuiste al default, ¿no es cierto? O sea, mi preocupación claramente no va por ahí, ¿no? Ahora, volviendo al paquete de medidas económicas anunciado ayer y retomando la pregunta que hacía Antonio, se puede decir que es de difícil cumplimiento, digo, porque estamos hablando de un pacto de caballeros con las empresas que deberían cumplir durante 6 meses con esos precios cuidados, pero además no se habló nada del combustible. Y cuando el combustible aumenta, esto va derecho a los productos que hoy están en las góndolas y que supuestamente deben mantener su precio. Sí, efectivamente, pero bueno, pero en realidad de lo que vos estás hablando es qué va a pasar si aumentan los costos de las empresas, ¿no? Si aumentan los costos de las empresas, mucho, porque hay inflación, eso quiere decir que lamentablemente vamos a tener menos producción de esos bienes que tienen los precios congelados, van a entrar a faltar en las góndolas. Desabastecimiento. Más... Sí, pero de los desabastecimiento de los precios de esos productos. Claro, ¿no? bueno. Porque, porque nosotros hemos vivido épocas seguro. de desabastecimiento y sabemos lo que es, ¿no? No tenemos papel higiénico. También va a ser de difícil cumplimiento. Bueno, saquemos la palabra desabastecimiento, va a ser de difícil cumplimiento que los productos estén. Esos productos muy probablemente van a faltar y van a faltar más cuanto más sea la inflación. Ahora, ahí tiene que estar el compromiso del Banco Central de defender el valor de la moneda. Si el valor de la moneda se mantiene estable, no hay ningún motivo para que suban los combustibles, a menos que suba el petróleo afuera, pero eso le va a pasar a todos los países en el mundo, no solamente a la Argentina, en definitiva. Y se va a mantener vamos al tema del peso argentino, no vale nada. Ahora, si fracasa este plan, ¿sabés qué pasa? Que si nosotros empezamos a pensar de esa forma, empezamos a dar la razón a aquellos que dicen que hay que dolarizar, porque si realmente tenemos una moneda que no sirve para nada, nunca va a servir para nada, dado que una moneda que no sirve para nada y nunca va a servir para nada, a lo único que te lleva es un país en decadencia, que es lo que tenemos, estamos en el horno. Pero y como yo no creo eso... Pero del 70 pasa lo mismo. A ver, nosotros podemos ¿cómo hacemos para poner en valor manejando nuestro Banco Central y haber encontrado los economistas que nos lleven a una quiebra a nuestra empresa, pero también, digamos, a un gerente, por ejemplo, tomando esto como el país como una empresa, a un gerente que hemos elegido gerentes que nos han llevado a una quiebra, también podemos elegir gerentes que nos lleven hacia adelante la empresa y la saquen de una crisis, ¿no? Nosotros lo que necesitamos, por eso es que yo cada vez que vengo acá te consta, remarco este punto, es que tenemos que tener gerentes en el Banco Central que defiendan el valor de la moneda. No lo hemos tenido. Todos los que hemos tenido hasta ahora, esta administración está tratando de hacer lo que puede, a veces mal, a veces bien, pero bueno, todos los anteriores lo que hicieron fue priorizar o financiar al gobierno o subir el tipo de cambio para que los productores ineficientes ganen plata, o bajar la tasa de interés cuando
cuando claramente tenemos una fuga de capitales y eso contrae el crédito. Entonces siempre hay un motivo para emitir un montón de plata, de moneda en la Argentina y depreciarla. Bueno, cuando entendamos que eso no son los objetivos de un Banco Central, que el objetivo del Banco Central es claramente defender el valor de la moneda, quizás a partir de ahí tengamos una moneda. Pero fíjate lo que nosotros, desde el año 70 hasta hoy, salvo la década del 90, donde hubo un peso fuerte, 1 a 1, el dólar, qué sé yo, la Argentina siempre es cíclico, siempre pasa lo mismo, cada 10 años, 8 años. Es triste. Más de 80 años que empezó a haber inflación en la Argentina, pero, y vos decís bien, fíjate, ¿por qué en los 90 no hubo inflación? Porque lo que se hizo en los 90 fue la llamada convertibilidad. Sí. Con la convertibilidad lo que hizo Cavallo en aquel momento es, como nosotros no confiábamos en la moneda, llegamos a repudiar nuestra moneda, eso es una hiperinflación, tuvimos 3. Para evitar una cuarta, dijo, a ver, ¿en qué confía la gente? En el dólar. En el dólar. Entonces le vamos a dar un papelito, que eran 10.000 australes, pasó a ser un peso, le sacaron 4 ceros, que va a ser un vale por un dólar que le vamos a guardar en el Banco Central, cosa que era cierta y fue cierta hasta el final de la convertibilidad. Por cada peso al final de la convertibilidad había 83 centavos de dólar. Acordate y la algo. gente... No, pero te quiero mostrar dos cosas, ¿no? Sí. Fíjate que no tuvimos inflación. ¿Es verdad? ¿Y por qué no tuvimos inflación? Porque ¿quién manejaba el Banco Central de la República Argentina a partir de ahí? ¿Quién manejaba el valor de nuestra moneda? La Reserva Federal. Claro, porque la Reserva Federal en la que confía todo el mundo porque maneja bien el valor de su moneda. Yo estaba buscando el nombre, pero no, era la Reserva Federal. Bien, por eso no tuvimos inflación. Fíjate otra cosa, que es muy importante, porque yo sí tengo fe en que se pueda recuperar nuestra moneda, pero con un Banco Central y gente responsable adentro. Nosotros en ese momento no teníamos más curso forzoso de nuestra moneda. Es verdad. Sí, o sea, podés usar un dólar o un peso, indistintamente. Sí. Y de hecho se hacía, pero la gente, ¿qué es lo que más usó y más demandó? Dólares. Pesos. Tenés razón. No, la demanda de pesos a partir de la convertibilidad voló. ¿Por qué? Porque la gente prefiere usar pesos en tanto y en cuanto le garantice que los pesos que tiene no van a perder poder adquisitivo. Eso es lo lógico, ¿sí? Porque lo usás para atesorar. Y le garantizaron que no iba a perder poder adquisitivo, que no los iban a seguir estafando, y la demanda de pesos en la Argentina literalmente pero voló. Con el respaldo del dólar. No era 1 a 1. Y bueno, pero digamos, por el respaldo del dólar. Yo ¿qué quiero? Lo único que yo quiero para poder, para usar dólares, es que no me estafen más. Y eso es lo que quiere cada uno de los argentinos. Bueno, le demos eso. Se lo podemos dar con una nueva convertibilidad que ya nadie va a creer, pero también se lo podemos dar con un régimen de flotación como el que tenemos hoy, pero con un Banco Central que tenga solo ese objetivo, si no, la verdad estamos macaneando a la gente. Gracias, Aldo, muy amable. Gracias, Aldo.